días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Amados hermanos, es una bendición estar aquí entre todos ustedes y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana es: ¿conoces a Jesús? Piensa muy bien en esta pregunta y piensa muy bien en la respuesta que tú darás a tu corazón en esta mañana. Hablamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. La Biblia dice muy clara: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Él dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amados hermanos, la pregunta es: ¿conoces a Jesús? Así es, ¿conoces a Jesús? ¿Has escuchado las historias de Jesús? ¿Has escuchado cantos y sermones sobre Jesús? Pero la pregunta viene: ¿pero qué pasa si has olvidado la parte más importante de su mensaje? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es un tema muy importante. Es algo muy importante. Pero ¿qué pasa si has olvidado la parte más importante del mensaje? Este mensaje revela la esencia olvidada del Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque conocer verdaderamente a Jesús es diferente a simplemente oír hablar de Él. ¿Me doy a entender? Es una diferencia muy grande. Conocer a Jesús o simplemente haber oído hablar de Él. En esta mañana, amigos de este canal
y seguidores de Cristo, prepárate para un viaje que podría transformar tu vida, tu fe y tu comprensión de quién fue y sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Óyeme bien, la Biblia dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Me doy a entender, hermanos. Has oído todo sobre Jesús, pero has olvidado lo más importante. Eso es exactamente lo que acabas de oír. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo sobre Jesucristo que la mayoría de la gente simplemente ignora o quiere ignorar? O se ha dedicado a ignorarlo. Algo que cambiaría por completo tu perspectiva sobre quién fue realmente Jesús y quién es Él ahora. Quizá en esta mañana crees que lo sabes todo sobre Él. Bueno, después de todo, ¿cuántas veces has oído su nombre en cantos, sermones, películas, conversaciones, iglesia y todo esto? ¿Cuántas historias de la Biblia has escuchado desde que eras niño? Pero aquí está la pregunta que te va a inquietar de hoy en adelante. ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente tú que estás oyendo conoces a Jesús? ¿O solo hemos oído hablar de Él? Porque hay una gran diferencia entre conocer información y comprender la esencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, hermanos. Hay una gran diferencia entre conocer información y comprender la esencia de lo que significa nuestro Señor Jesucristo. Entre memorizar versículos y vivir en la verdad, entre hablar de Jesús y comprender verdaderamente la esencia de su mensaje, es algo diferente. Pero, amados hermanos, hoy les mostraré algo que quizás tengan ante ustedes, pero que quizás nunca lo hayan notado. Algo que les hará cuestionar si realmente conocen a Jesús o si solo han estado repitiendo lo que siempre has oído o lo que el pastor dice. Prepárate esta mañana, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar por completo tu comprensión de la fe cristiana. Y la revelación más importante la guardaré para el final. ¿Estamos de acuerdo? Jesús. Un nombre que resuena a través de los siglos y siglos. Lo has escuchado miles de veces, ¿no es verdad? En cánticos de la radio, en conversaciones familiares, en películas de televisión. Es casi imposible crecer en nuestra cultura sin alguna referencia en respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos, hay algo curioso. Cuanto más oímos hablar de Jesús, menos lo entendemos realmente. Es como si hubiera convertido en una figura tan familiar que hemos perdido la capacidad de sorprendernos por quién era realmente Jesús y quién es Jesús ahora. Piénsalo bien. Cuando alguien menciona a Jesús, y óyeme bien esto, cuando alguien menciona a Jesús, ¿cuál es la primera imagen que viene a la mente? Bueno, déjame decirte,
Un hombre de cabello largo, bien barbado, y una túnica blanca. Una figura distante predicando en las montañas, o quizá ese Jesús que siempre sonríe en las pinturas antiguas. Ese es lo que tenemos de Jesús. Lo cierto, amados hermanos, lo cierto es que hemos creado una versión de Jesús basada en fragmentos culturales y tradiciones familiares e interpretaciones transmitidas de generación en generación. Pero ¿refleja esta la imagen de quién era y quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente? Estamos ante un reflejo distorsionado por la mente humana de la persona más influyente de la historia de la humanidad. Así es. Porque si hay algo que Jesús no era, era predictible. ¿De verdad conoces a Jesús? Déjame terminar. ¿O solo conoces el eco de su nombre? Hay una tensión fascinante cuando hablamos de Jesucristo. Por un lado, tenemos al Jesús histórico, al que recorrió los polvorientos caminos de Galilea hace más de 2025 años. Por otro lado, tenemos a Jesús, el bíblico Jesús, el que encontramos en las Escrituras, revelado como el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados, el sanador de todo momento. Amén, hermanos. Amén. Dice primera de Juan, óyeme, dice la primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Óyeme bien. ¿Te has puesto a preguntarte? ¿O te has preguntado tú a solas quién era realmente este Jesús? Ahora vayamos a lo que realmente importa. Escuchemos la palabra de Jesús en la Biblia, lo que Él dice en la Biblia. Y ahí vamos a encontrar lo que realmente es Jesús. Porque una cosa es oír hablar de Jesús de otras personas. Otra cosa muy distinta es escuchar lo que Él mismo dijo sin filtros ni interpretaciones atenuadas. Y aquí hay algo que podría sorprenderte. Jesús dijo cosas que resultaron profundamente incómodas para quienes lo escuchaban. Jesús no vino a confirmar lo que la gente ya creía. Vino a desafiar, vino a provocar, a revolucionar los conceptos. Entonces dijo Jesús a sus discípulos y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Me doy a entender? Amados hermanos, esto no es precisamente una frase motivadora para poner en una camiseta o en una calcomanía en tu carro. No es verdad, hermano. No es verdad. Jesús hablaba de morir a uno mismo, morir uno para el mundo y el pecado, de elegir un camino que va en contra de nuestros instintos naturales. Escucha esto, lo dijo nuevamente. Y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice Lucas 14, 27. ¿Me doy a entender? Óyeme, ese es el Jesús que es verdaderamente el Jesús de la Biblia. No. Entonces, hermanos, dijo él en Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puedes ser mi discípulo. Dice Lucas 14:27. Diciendo muy claro, y si no llevas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. O cuando dijo, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lucas 18:25. Amados hermanos, los discípulos estaban perplejos. Después de todo, en esa cultura, la riqueza se consideraba una bendición divina y Jesús decía lo contrario. ¿Me doy a entender? Imagínate esto, Jesús diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44. ¡Wow! Imagínate escuchar esta predicación en una cultura donde la venganza solo se aceptaba, sino que se esperaba, donde el ojo por ojo eran las reglas del siglo. Jesús propuso algo revolucionario: responder al odio con amor. Sus parábolas y enseñanzas no eran cuentos infantiles que a ti te podrían gustar. Eran bombas de profundidad lanzadas al corazón de las personas. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender. Cada palabra fue elegida para provocar, para cuestionar, para transformar vidas. Pero espera, si estas fueron palabras de Jesús, ¿por qué suenan tan diferentes de lo que normalmente escuchamos en la iglesia? Oigamos eso bien. ¿Por qué suenan tan diferentes de lo que normalmente escuchamos de Él en las iglesias? Hay algo en Jesús que se ha pasado por alto cuidadosamente a lo largo de los siglos. Algo que puede molestar tanto a las personas religiosas como a los escépticos. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitas escuchar en este día. Jesús no vino a crear una nueva religión cómoda. Vino a desafiar todo lo que creíamos saber sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre cómo deberíamos vivir. Los predicadores y pastores de hoy lavan el evangelio. Dan un evangelio bien light. Lo hacen fácil y ligero para ti y para mí, para que nos sintamos cómodos en la iglesia y nos sintamos bienvenidos a la iglesia. Una iglesia construida para su propio beneficio, hermanos. Amén. Amados hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Así dijo Jesús. Pero ¿qué significa eso realmente? Significa que refleja el carácter de Dios. El mensaje olvidado. El mensaje de Dios. Así es. Olvidado es que el cristianismo nunca se trató de escapar del mundo. Se trataba de transformar el mundo. Jesús no nos llamó a escondernos en templos, sino a ser sal y luz en una sociedad que necesitaba sabor y dirección. Lo que Jesús nos enseñó es que cuando alguien lo sigue de verdad, se convierte en un agente de sanidad en este mundo caído. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres.
Se convierte en alguien que ve a los demás como Dios nos ve a nosotros. Alguien dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Me doy a entender, hermanos. ¿Estás listo y preparado para vivir un verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Un día un experto en la ley vino a poner a prueba a Jesús. Le hizo una pregunta que cambiaría todo. Óyeme, él dijo: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Claramente era una trampa teológica. Los rabinos habían debatido durante siglos. Y cualquier respuesta podía generar controversia. Jesús respondió de forma sencilla y revolucionaria. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Ahora bien, escuchemos esto. La verdad es esta: seguir a Jesús significa descubrir que fuimos creados para algo más grande y más importante que nosotros mismos. Que nuestras vidas tienen sentido cuando se conecta con el plan superior de Dios. Que es la verdadera felicidad. No proviene de obtener lo que queremos, sino convertirnos en quien Dios nos crió para ser. ¿Me doy a entender, hermanos? Así es. Algo más grande que nosotros mismos. ¿Me doy a entender? Amados hermanos, la verdadera felicidad no proviene de obtener lo que queremos, sino de convertirnos en quienes Dios nos crió para ser. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y una misión muy importante para nosotros. Es fácil seguir a Jesús cuando nos consuela, pero ¿qué pasa cuando nos desafía? ¿Qué pasa cuando su palabra desafía nuestro estilo de vida? ¿Qué pasa cuando seguir a Jesús significa renunciar a algo que tanto valoramos en nuestra vida diaria? La verdadera pregunta es: ¿estamos siguiendo a Jesús o seguimos una versión de Jesús que hemos creado para sentirnos cómodos? Porque esa es la versión que la iglesia ha hecho para hacer sentir bien a todos los seguidores. Así es. Una versión de Jesús que se ha criado para sentirnos cómodos. Porque hay una gran diferencia entre Jesús como Señor y Salvador o al Jesús que nosotros mismos hemos criado o la iglesia ha criado para no perdernos. ¿Me doy a entender? Porque dije esto. ¿Ven la sabiduría de Jesús? Jesús no ignoró el pecado, sino que ofreció gracia y una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, si es posible. Demostró que el reino de Dios se trata de restauración, no de destrucción, de segundas oportunidades. Así es. No de condenación final, sino para un nuevo comienzo en Cristo. Óyeme bien lo que dice Juan 12:47. Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice Juan capítulo 12, versículo 47. Ahora bien, estas historias nos muestran que Jesús no predicaba una teoría. Estaba demostrando una forma de vida completamente nueva, una que desafía todo lo que damos por seguro. Por eso nos lleva a una pregunta incómoda. Una pregunta incómoda para cada uno de nosotros. ¿Estamos listos y preparados para vivir este evangelio que nos desafía a vivir una manera muy diferente? Aquí llegamos a un punto de muchos prefieren ignorar. Así es. Lleguemos a la conclusión, hermanos. ¿Ok?
El Evangelio de Jesucristo no solo es un mensaje reconfortante, es un llamado radical que sacude todo lo que apreciamos, todo lo que decimos y todo lo que caminamos. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amados hermanos, me doy a entender esta mañana. Esto significa que quien pertenece a Cristo, quien realmente sigue a Cristo, quien realmente conoce a Cristo, se ha convertido en una nueva persona. La vida anterior ha desaparecido. Ha comenzado una nueva vida. Jesús no ofreció una religión cómoda como lo ofrecen ahora las iglesias de hoy en día a nuestro alrededor. Ofrecía una vida que valiera la pena vivir. Una nueva vida en Cristo. Aunque fuera difícil, pero una nueva vida en Cristo. Hermanos, hoy es el día de comenzar una nueva vida. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de tu salvación. Si no has seguido a Cristo como debes de seguirlo, hoy es el día de un nuevo comienzo en Cristo. La vida anterior ha desaparecido. Ha comenzado una nueva vida. Jesús no ofrecía una religión cómoda, ofrecía una vida que valiera la pena vivir, aunque fuera difícil. Una vida que deja una huella positiva en el mundo, aunque cueste sacrificio personal. Y eso nos lleva de vuelta al principio. ¿De verdad conoces a Jesús? Esa es la pregunta. ¿De verdad conoces a Jesús? ¿O has olvidado lo más importante de Él? Lo más importante es permitirle transformar tu vida de tal manera que te convierta en una extensión del amor de Dios en este mundo que vivimos. Recuerda muy bien las palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, que este verso, Mateo 7:21, te pueda hacer recapacitar en respecto a esta pregunta. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Amados hermanos, God bless you and God bless America.